Buenas noches, Dios les bendiga. Continuamos con nuestro curso Historia del Protestantismo en América Latina y el Caribe con el doctor Cornelio Hegeman. Vamos a orar para que iniciemos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar la historia. La historia, y ahí nosotros vemos tu mano, tu obra en todas las cosas, y como el Dios soberano, como el Dios todopoderoso, y como el Dios que salva, que prepara los corazones, que, mm, que hiciste todas las cosas para que tu palabra pudiera llegar a nuestros pueblos, a nuestros países, y porque tú continúas obrando y nos ayudas, nos enseñas a aprender y admirar las personas que tú has usado también. Y te damos gracias, Señor, porque tu obra es grande y maravillosa y nosotros nos admiramos de ti, de tu obra, de lo que tú haces, de la manera como tú haces todas las cosas, como tú usas todas las cosas y como tú cumples tu propósito por encima de cualquier dificultad, contrariedad, de cualquier oposición. Te damos gracias y queremos que nos bendigas en este tiempo, que sea de gran provecho y edificación lo que podamos aprender, compartir y escuchar el día de hoy. Trae ayuda a los demás hermanos que aún no se han unido a la clase para que puedan hacerlo y bendícenos. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Ok, vamos ahí tiene el doctor Cornelio, puede comenzar y yo voy a colocar el documento. Ok. Bueno, para estudiar la historia hay que leer la historia. Y vamos a leer un documento ya que la hermana Neda nos ha enviado. Y, y quiero leerlo por dos razones. Uno, porque Diego Thompson es entre los misioneros más extraordinarios en el sentido que viajó bueno, de Escocia y Inglaterra a Argentina en bote y también de Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, a Venezuela. Um, Hizo visitas a más de 10 islas en el Caribe, a México y también fue a los Estados Unidos y Canadá y finalizó su ministerio en España. Se nota que Dios puede usar una persona. No es necesario de pensar en una, o sea, institución misionera o un movimiento misionero, sino vemos la importancia de cumplir con la gran comisión a nivel personal. Obviamente, él era parte de una agencia misionera, um, una agencia misionera británica, um, y, um, pero es una figura que, que muestra que la misión no es para pocos, sino para todos y que la misión necesita la Biblia, la palabra de Dios. Um, Además, este misionero usó un método, una estrategia de enseñar, enseñando a los niños, a los jóvenes, a los padres, para que en el sistema lancastiano el estudiante más desarrollado, más avanzado, ayudó a los estudiantes más lentos y así por una generación um, muchas personas fueron instruidos con la palabra de Dios porque la Biblia fue el texto principal en el sistema lancastiano. Um, entonces tenemos un ejemplo para imitar. Y dos, quiero estudiar
Diego Thompson a fondo porque él es bautista y también tiene influencia en Venezuela. Entonces es también, o sea, ustedes que son bautistas deben aprender de que ser un misionero bautista no es simplemente trabajar con bautistas. Ser un misionero denominacional significa que hay que trabajar interdenominacional hablando y fuera su propia iglesia. Um, la misión, o sea, el misionero debe extender el reino de Dios más allá de la institución eclesiástica. Y Thompson tenía un método para trabajar con los católicos. Él usó la Biblia de los católicos, el manuscrito de ellos, menos los libros apócrifos y las notas del Vaticano. Pues con los 66 libros de la Biblia, principalmente el Nuevo Testamento, eh, él pudo ganar la confianza de, de los católicos más liberales um, y que estaban en una etapa de gran cambios porque las colonias se convierten en naciones y um, hay hay un espacio, hay un tiempo de más o menos 10 15 años donde no hay educación pública y el sistema lancastiano va a llenar este espacio. Entonces, si estamos ya listos, um, que la primera persona, Neda, puede, puede leer lo que está escrito. Muy bien, inicio la lectura. Diego Thompson fue uno de los precursores de la labor misionera en América Latina. Durante su vida promovió la educación básica, distribuyó Biblias y llevó el Evangelio por casi todos los países de habla hispana. James Thompson figura en la historia como uno de los precursores de la obra protestante en América Latina, pero poco se sabe acerca de su vida y obra. Durante 30 años recorrió el continente americano y la península ibérica en un total de 4 viajes. Un pionero incansable y ejemplo para la Iglesia latinoamericana. Este trabajo recupera las experiencias relatadas en sus cartas publicadas en 1827, al final de su primer viaje. Del resto de sus años, solo tenemos acceso gracias a una fuente secundaria perteneciente a la Sociedad Bíblica. La vida de James Thompson debe entenderse en su contexto. El marco de la época en que vivió fue de gran influencia en su llamado y su vocación, como también en las decisiones que fue tomando a lo largo de su vida. Nació el 1 de septiembre de 1788 en la pequeña localidad de Creetown, al sureste de Escocia. Su padre, William Thompson, fue director escolar y secretario de la Iglesia Presbiteriana durante un tiempo. Su ambiente familiar estuvo marcado por esa estrecha relación entre la educación y la fe, lo cual sería una característica de su labor misionera. Siendo joven, viajó a la ciudad de Edimburgo para estudiar medicina, pero dejó sus estudios para dedicarse de lleno a la teología. Los datos de su juventud son escasos, pero pero para darnos una mejor idea, conviene describir el ambiente que vivía Escocia al comienzo del siglo XIX. A comienzos del siglo XIX, el trabajo que William Carey y la Sociedad Misionera Bautista realizaron en la India causó gran impacto y entusiasmo en todo el Reino Unido.
Durante aquellos años, una gran actividad evangelística y misionera avivó las Islas Británicas. Entre los grandes nombres de aquel movimiento podemos contar a los hermanos Aldane. Uno de ellos, Robert Aldane, estaba tan deseoso de participar en las misiones que vendió sus propiedades para poder realizar un viaje a la India. Pero la Compañía de las Indias Orientales le prohibió realizar el viaje. Frustrado por esta situación, Robert y su hermano James dedicaron sus vidas a apoyar diferentes esfuerzos misioneros y realizaron numerosas giras evangelísticas por su Escocia natal. Predicaban el Evangelio al aire libre. Charles Simeon, creo que es la foto que está ahí. Los hermanos Saldane fueron parte de la Sociedad Misionera de Londres y la Sociedad Bíblica, entre otras iniciativas de la época. Su gran celo por las misiones y la difusión bíblica marcaron también su ministerio en Escocia. Muchos hombres jóvenes fueron entrenados para el ministerio en sus seminarios. Fue en este contexto y gracias al ministerio de dichos hermanos que el joven James Thompson dejó atrás su nominalismo presbiteriano y se trasladó a la ciudad de Glasgow para dedicarse a los estudios teológicos bajo la tutela de Robert Haldane. En 1816, Robert Haldane preparó un viaje misionero por el continente europeo que lo llevaría por la ciudad de Ginebra y el sur de Francia. El joven James Thompson formó parte del equipo misionero, pero por providencia divina finalmente no pudo emprender el viaje. A pesar del traspié, la llama se había encendido en su corazón. 2 años más tarde surgió la posibilidad de viajar al sur del continente americano. La región estaba sacudida por las recientes independencias y abría sus puertas a la inmigración europea. Apoyado formalmente por la Sociedad Escolar Británica y Extranjera, viajó con el trabajo de promover el sistema educativo lancasteriano, pero también contaba con el apoyo de la Sociedad Bíblica Británica y la Iglesia de Glasgow, con la misión de difundir copias de la Biblia en español. Zarpó desde Liverpool el 12 de julio de 1818 en un viaje de 3 meses y 3 días, el cual pasó prácticamente enfermo, excepto por una sola noche, hasta que el 6 de octubre de 1818 llegó al puerto de Buenos Aires. Ahí el compañero. Ok, puede continuar Josué Ospina, Voy. donde dice Ok, primer viaje. primer viaje. Primeros años Argentina, Uruguay y Chile. Ni bien llegado, adaptó su nombre a Diego, y así sería conocido en Hispanoamérica. Rápidamente notó la frágil situación política de la joven nación y con el pasar de los años descubriría que la misma situación se repetía en toda la región. Para su sorpresa, fue recibido con los brazos abiertos por los gobiernos de Argentina, Uruguay y Chile, entre los cuales trabajó entre 1818 y 1822. Los líderes políticos veían en la educación pública el camino hacia la modernización, pues deseaban construir naciones al modelo europeo. La propuesta de Thompson de utilizar el sistema lacasteriano era mucho más barato y accesible comparado al gasto que se necesitaba para fundar escuelas más tradicionales. Por esto mismo, Thompson gozó de gran libertad para desarrollar sus actividades educativas en Argentina, pero no tuvo tanto apoyo financiero como hubiera necesitado. La educación lacasteriana se trataba de un modelo integral de educación desarrollado en el Reino Unido por el sacerdote anglicano Andrew Bell. Fue adaptado por Joseph Lancaster con la intención de incluir valores entre su contenido, valores cristianos.
Bajo estas nuevas adaptaciones fue que ganó popularidad y gran difusión. Su practicidad y bajos costos permitieron la inclusión masiva de las clases pobres a la educación de calidad. Por esta misma razón, se convirtió en la mejor opción para los recientes gobiernos americanos que no contaban con fondos ni con maestros calificados. El sistema lacasteriano o monitorial se basa en la enseñanza mutua entre los alumnos. Los estudiantes más avanzados ejercen de monitores y enseñan a alumnos de niveles inferiores, permitiendo que un solo docente pueda hacerse cargo de un largo número de niños. Con el aval de esta institución popular en Inglaterra, consiguió el permiso del gobierno argentino para utilizar pasajes seleccionados de las Escrituras en sus clases. De esta manera podía solicitar el envío de Biblias en español sin que hubiera problemas con los funcionarios políticos ni religiosos. Aunque mantenía un buen vínculo con la sociedad bíblica, ciertamente no era aún su agente oficial. Como tantos misioneros hoy en día, Thompson no podía llegar al país como ministro evangélico. Por eso se valió de la labor pedagógica como un medio de entrada legal. Fue bien recibido gracias a su cargo como maestro, gozando de una buena reputación entre la sociedad de la época, como de cierta libertad religiosa. Realizó al menos un viaje a la ciudad de Montevideo con el mismo propósito de levantar escuelas para luego enviar Biblias. Dejó una muy buena impresión en el Río de la Plata, donde distribuyó Biblias en español por todos los lugares que pudo y entabló buenas relaciones con políticos y clérigos de ideales liberales. A su partida, la ciudad de Buenos Aires le otorgó la ciudadanía honorífica como gesto de agradecimiento a su labor. Conociendo la reputación de su labor, el gobierno de Chile le ofreció establecer escuelas en aquel país. Thompson aceptó la propuesta y realizó un viaje de 42 días en barco por el extremo sur, bordeando Cabo de Hornos para llegar a Valparaíso el 11 de julio de 1821. Se trasladó a Santiago de Chile a Santiago de Chile 8 días después, donde días antes de su llegada los diarios publicaban la nueva propuesta educativa. Este respaldo público y oficial facilitó en gran manera su labor. Un salón de la Universidad de San Felipe, aunque realmente se trataba del Instituto Nacional para esa época, fue puesto a disposición, ya que se encontraba en desuso. 200 alumnos fueron recibidos allí y pronto tuvieron que acondicionar un salón más debido a la gran demanda. Preparó también a otros docentes para llevar escuelas a las ciudades del interior del país. Durante el verano de ese año, cruzó los Andes para visitar las ciudades de Mendoza y San Juan. Al cumplir su año de contrato con el gobierno, fue honrado con la ciudadanía chilena por su trabajo. Estos primeros años por Argentina, Uruguay y Chile tuvieron una fuerte impronta pedagógica. Como él mismo lo reconoció en una de sus cartas, su principal labor era fundar escuelas e implementar el sistema lacasteriano. Hubiera sido una total imprudencia anunciarse públicamente como agente de la Sociedad Bíblica de Inglaterra, pues hubiera significado ser impedido de trabajar. Muchos sacerdotes católicos desconfiaban de su presencia en aquellos países, pero aceptaban su estadía con fines educativos. Durante estos primeros años, su trabajo misionero se limitó al alcance que tuvieron sus escuelas, más algunos interesados que llegaban a él, a lo que pudo vender o encargar la venta de algunas copias. Estando ya en Chile, vio con buenos ojos la caída de la resistencia española en Lima a manos del general San Martín. Pensaba que de esta manera el catolicismo perdería fuerza, a la misma vez que los nuevos líderes políticos podían implementar nuevos planes para la educación pública. Nuevamente fue solicitado, esta vez por el gobierno de Perú, invitación que aceptó entusiasmado. Thompson partió de Puerto de Valparaíso el 18 de junio de 1822 rumbo a Lima. El general San Martín lo recibió con un abrazo y le dio pleno apoyo para implementar su plan. Mientras aún trabajaba en Chile, Thompson había desarrollado un plan educativo, el cual también presentó en Lima.
en el que sostenía que los hombres que serán más útiles para Sudamérica son los hombres verdaderamente religiosos y de moral sana. San Martín y el resto de los funcionarios estuvieron de acuerdo con el plan y permitieron el acceso de las Biblias al país. Fue nombrado director de la primera escuela normal de preceptores. Actualmente la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Valle, más conocida como la Cantuta. Por la fecha de su fundación se recuerda el Día del Maestro en Perú, lo que da cuenta de la importancia del acontecimiento. Diego Thompson sentía gran entusiasmo por la situación que vivía en aquellas tierras, mirando siempre con optimismo el proceso de independencia. Pero por otro lado, durante ese mismo tiempo empezó a sentirse cada vez más solitario, sin tener personas con las cuales hablar de sus asuntos bíblicos, ni que compartieran su fe. Esa falta de compañerismo parece haber calado hondo en su ánimo, escribiendo a sus amigos en Inglaterra que lo tengan siempre en sus oraciones. Dice acá, también fue testigo del debate acerca de la tolerancia religiosa en la joven nación peruana. Cuenta en sus cartas un hecho cómico que sucedió en una de aquellas asambleas. Un sacerdote argumentaba exaltado que la religión en Perú debía ser solo y exclusivamente el catolicismo. Cuando aquel sacerdote se sentó, Thompson pudo ver que irónicamente el clérigo tenía en sus manos una copia del Nuevo Testamento que él mismo se dedicaba a difundir. Temas como este nunca se resolvieron claramente, debido a la inestabilidad política que dejaba por el suelo las resoluciones de cualquier asamblea. A pesar de todo, Diego Thompson continuó vendiendo muchos ejemplares gracias a su capacidad de evitar las confrontaciones. Sostuvo varias discusiones cordiales con católicos, tanto acerca de su fe como acerca de su labor de distribución. Ante todo, mantuvo una gran esperanza a pesar del ambiente de poca tolerancia. Ok, gracias, Josué. Puede continuar, Jorge. Ok. La inestabilidad social y política que atravesaba Perú obligó a Diego Thompson a moverse a Trujillo, como muchos otros, cuando los realistas retomaron brevemente el poder del país. Estando allí, planeaba visitar el norte del país hasta llegar a Guayaquil, pero tuvo que posponer la idea cuando supo que Lima había sido recuperada. Vivió en Perú momentos muy altos, como también muy bajos, que lo llevaron a plantearse dejar la obra y volver a Inglaterra. También su defensa del Evangelio y del protestantismo fue cada vez más firme y abierta, si se compara con los primeros años en el continente. Emprendió la traducción de la Biblia completa al quechua en 1823, empezando por el libro de Hechos y las cartas de Pedro. Cuando se completó la traducción, encontró muchas dificultades para poder imprimirla en esas tierras. Por eso decidió enviarla a Inglaterra a cargo de un navegante inglés que se ofreció a cumplir la tarea. Pero lastimosamente la copia se perdió y todo el arduo trabajo invertido. La situación en Lima se hizo cada vez más inestable. Se hizo cada vez más inestable el dictado de clase, por lo que Thompson emprendió viajes hacia el norte como había previsto mientras estaba en Trujillo. Su intención era salir hacia el Atlántico por Colombia para regresar a Inglaterra a levantar apoyo y volver en un futuro a Perú. Sabía que el general Simón Bolívar había implementado escuelas las cartianas en su país, lo cual le animaba a conocer aquellas tierras. Desde su estadía en Perú, sus cartas dejan de ver un compromiso creciente por la difusión bíblica y la evangelización. Mientras estaba aún en Chile, su prioridad era la educación, pero desde que viajó a Lima, Diego Thompson no volvió a fundar ninguna otra escuela. Desde entonces dedicó todo su esfuerzo al trabajo misionero. Llegó a Guayaquil en octubre de 1824. En su primera carta desde aquella ciudad, aclara que su único objetivo en mente en Sudamérica era la promoción del reino del Señor Jesucristo, siendo la educación y la difusión de copias de la Biblia medios útiles para su misión. Semejante declaración da cuenta del cambio del enfoque.
Desde Guayaquil emprendió camino de montaña hacia Guaranda y luego a Riobamba. Durante su ascenso del Cerro Chimborazo, una repentina tormenta puso a Diego Thompson y su acompañante en gran peligro de muerte. Lograron refugiarse en la casa de una familia indígena del lugar, lo cual les sirvió para conocer la dura situación de aquella gente. Tal experiencia marcó la fe de Thompson y lo llenó de gratitud por los cuidados de Dios durante sus viajes. Cuenta en sus cartas que pasó sus noches más frías durante esta travesía por los Andes. Llegando a Quito, intentó la creación de una sociedad bíblica auxiliar, lo que refleja otro gran cambio en su manera de trabajar. Por otra parte, en su carta del 19 de noviembre, aclara que ya tiene muy poco que contar acerca de su labor pedagógica. Entró a Colombia por la ciudad de Pasto y de allí a Popoyán. Cruzó la cordillera oriental a Mula y siguió en balsa por el río Magdalena hasta la ciudad de Bogotá. Llegó a la capital colombiana el 29 de enero de 1825. Allí tuvo problemas para recibir las nuevas copias de Biblia y Nuevos Testamentos en español que había pedido de antemano, pero por razones desconocidas no llegaron. Esta situación le llevó claridad cerca de finalizar su tarea en América. Había entregado por el camino todos los ejemplares que había llevado desde Lima. En Bogotá experimentó la mayor oposición a su labor hasta ese momento, cuando quiso establecer una sociedad bíblica de carácter nacional. Su plan era fundar una sociedad encargada de recibir Biblias y distribuirlas en el futuro, como una conexión intermedia cuando él volviese a Perú. Pero los católicos de la ciudad se opusieron con firmeza y se levantó un debate en la ciudad. La situación tomó carácter público, llevando a sucesivas asambleas acaloradas en las que participaron clérigos, laicos y políticos, hasta que finalmente acordaron la fundación de la Sociedad Bíblica en Colombia. El funcionario nacional Pedro Gual fue nombrado presidente de la nueva organización. Thompson vivió aquella situación como un triunfo para la causa y así lo transmitió en sus cartas a Inglaterra. Pero los funcionarios colombianos no estaban comprometidos en el mismo sentido, pues estaban más interesados en socavar el poder social de la Iglesia Católica que en promover la circulación de Biblia en el país. Tan pronto Diego Thompson partió del país, la sociedad declinó rápidamente. Ok, En el ¿alguien más transcurso, puede ayudarnos o sigue un momentico? ¿Algún bueno, otro estudiante puede ayudarnos con esta parte? Yo puedo leer Ok, puede hacerlo, Rosa. México y Norteamérica. En el transcurso de 1825, Diego Thompson regresó al Reino Unido. Fue allí donde estrechó su contacto con la sociedad bíblica. También hizo las conexiones en Londres para la traducción del Evangelio de Lucas en el lenguaje aymara. Gracias a la colaboración del académico y diplomático boliviano Lucas en el lenguaje boliviano Vicente Pacos Canqui, la suma de sus esfuerzos en traducción a lenguas autóctonas, más la fundación de la Sociedad Bíblica Colombiana, luego de varias asambleas públicas, y la publicación de un libro con sus cartas desde América del Sur, produjo una buena impresión en la sociedad bíblica británica. La sociedad bíblica vio a Thompson la energía, prudencia y celo necesaria para convertirse en agente. Su personalidad magnética y buen trato con la gente, sumado a su facilidad con los idiomas, eran de gran estima. Hasta ese momento, la Sociedad Bíblica no contaba con un representante oficial en América Latina, pues solo realizaban envíos esporádicos y a pedido. La independencia de casi todas las excolonias españolas los motivó a comenzar una obra formal en el continente, y Thompson fue nombrado agente para América Latina, siendo enviado a México. En mayo de 1827 llegó a México y descubrió copias de la Biblia y el Nuevo Testamento que no estaban circulando por no contar con los libros apócrifos, ni con las notas autorizadas por la Iglesia Católica. Rápidamente las puso en circulación a muy bajo precio para poder recibir un nuevo cargamento desde Inglaterra. 1000 Nuevos Testamentos y 300 Biblias
llegaron al puerto de Veracruz y todo fue cargado en una caravana de 24 mulas para poder atravesar las sierras hasta la capital mexicana. Desde allí comenzó su primer viaje en el país, hacia el noreste. En Querétaro defendió sus ejemplares del ataque hecho por clérigos católicos, molestos por la rapidez con que se difundían, pues eran más asequibles para el pueblo llano, al no contar con los deuterocanónicos ni con notas agregadas. Siguió rumbo a Guanajuato, Aguascalientes, y volvió por San Luis Potosí, de vuelta a la capital. Evitó las controversias gracias a su prudencia y carisma, tratando de buscar coincidencias antes que rupturas, pero de todos modos los ataques eran cada vez más frecuentes. Al año siguiente, con nuevos ejemplares llegados por mar, realizó un segundo viaje con dirección al este. En abril de 1828 recorrió Tlaxcala, Puebla, Xalapa y Orizaba, lugares donde fue bien recibido por el pueblo. Emprendió viaje hacia el sur, a Tehuacán y Oaxaca, donde un gran alboroto se levantó a raíz de las acusaciones de un clérigo católico. Thompson supo cómo resolver para evitar problemas y decidió regresar a la Ciudad de México. Sin embargo, la controversia ya había sido sembrada a nivel nacional y muchos sacerdotes estaban preocupados por los viajes de este misionero protestante. Para comprender la reacción, vale destacar que una de las tres garantías sobre la que se fundó la independencia mexicana era la religión católica como exclusiva en el país. La difusión de Biblias se vio muy frenada desde aquellos sucesos, pues Thompson prefería no estar en el foco de la controversia. La oposición católica, sumada a la inestabilidad política, llevaron a Thompson a la decisión de volver a Inglaterra. Su viaje de regreso incluyó pasar por Estados Unidos para visitar las sociedades bíblicas de Nueva Orleans y Filadelfia. Entre estas instituciones ya bien afirmadas, Thompson promovió la causa en Sudamérica, a la que más adelante enviaron recursos. En 1830 retomó su viaje haciendo otra escala en la Sociedad Bíblica Canadiense, la cual encontró inactiva y en pleno declive. Revitalizó la sede en Toronto y dividió los esfuerzos por distritos para hacer un uso eficiente de recursos. Las sociedades de Quebec y Montreal se encargaron de la provincia de Baja Canadá, que incluían el territorio de Labrador. Las sociedades de Kingston y York, Toronto, se encargaron de la provincia de Canadá Superior, en la zona de los Grandes Lagos. Luego de su labor de reorganizar las estrategias en aquellas tierras, por fin volvió a Inglaterra a finales de 1830. ¿Alguien puede continuar la lectura? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Ru, puedes hacerlo. Gracias. Tercer viaje, Caribe y Venezuela. Su labor fue muy estimada en Gran Bretaña, en donde permaneció durante un año. En diciembre de 1831 le fueron encomendadas las Indias Orientales, un término de la época para las islas del Caribe. Llegó a la colonia inglesa en la isla de Antigua, con un cargamento de 5.000 copias para distribuir por el archipiélago. Desde allí partió hacia San Cristóbal, donde unos misioneros wesleyanos solventaron los envíos de copias a otras islas. Visitó la isla de Nieves, Montserrat y regresó a Antigua. Negoció con los dueños de las plantaciones la creación de asociaciones de lectura bíblica entre los esclavos, administradas por ellos mismos de forma independiente. Esto fue un gran estímulo a la alfabetización de aquellas personas en condiciones tan carenciadas. En las islas de Guadalupe, Dominica, Martinica y Santa Lucía muy poco pudo hacer, debido a la gran influencia católica en aquellas colonias francesas. En la isla de Barbados tuvo más éxito su labor, donde organizó asociaciones y levantó fondos para sus viajes. Estando en Barbados, tomó un bote que funcionaba como correo y viajó al continente con la intención de distribuir copias en Venezuela. Recorrió las regiones de La Guaira, los valles de Aragua, recorrió las regiones de La Guaira, los valles de Aragua, hasta las ciudades de Calabozo y San Fernando de Apure. Thompson encontró gran necesidad por las escrituras
y mucha hospitalidad de parte del pueblo llano. Navegó por la cuenca del Orinoco visitando las ciudades a su paso, hasta que en noviembre de 1832 llegó a la isla de Trinidad y para diciembre volvió a Barbados, desde donde había salido. En febrero de 1833 viajó a la antigua colonia de Demerara, en la actual ciudad de Georgetown, y fundó allí una sociedad bíblica auxiliar. Lo mismo hizo en la isla de Tobago. El resto de ese año se dedicó a visitar y revitalizar la misión en la región, conocidas como las Islas de Barlovento, mapa del siglo XIX de las Antillas. Escribió a la Sociedad Bíblica Británica para que le enviaran un nuevo encargo para aquellas islas, ya que sus planes eran navegar más al oeste. Pero en la isla de Santo Tomás, en las actuales Islas Vírgenes de los Estados Unidos, sufrió una fuerte fiebre cuando se disponía a embarcarse rumbo a Puerto Rico. Fue auxiliado y atendido por los hermanos morados de la misión de New Hermannhood, quienes lo salvaron de la muerte. Ni bien se recuperó, retomó sus viajes. El 20 de febrero de 1834 pudo zarpar rumbo a Puerto Rico. Entre los meses de abril y junio trabajó en Haití, donde acordó con el presidente el uso de Biblia como libro de escuela y también su distribución entre las tropas del ejército. Se trasladó a Jamaica, donde encontró una vieja sociedad bíblica en pleno declive, prácticamente sin actividad. Revitalizó la obra allí, al mismo tiempo que fue testigo de la abolición de la esclavitud en la isla, al menos de forma legal. Thompson, por su experiencia en los países sudamericanos, era un gran entusiasta de los movimientos independentistas y apoyó de la misma manera la emancipación de esclavos en Jamaica. Veía una gran oportunidad para promover la educación entre la población negra y con el favor de los magistrados fundó varias asociaciones entre ellos. La labor de Thompson en las islas del Caribe floreció y el comité de la Sociedad Bíblica veía en él las condiciones y capacidades necesarias para emprender un segundo intento por Sur y Centroamérica, una región a la que no podían cosechar mayores éxitos. De una forma tal vez demasiado apresurada, la sociedad envió desde Inglaterra un agente que pudiera tomar el puesto de Thompson, con la intención de permitirle viajar a México lo antes posible. Esto le desagradó, y finalmente las diferencias llegaron a un intervalo de 3 meses, en los cuales permaneció en Jamaica, pero sin el apoyo de la sociedad bíblica. De todos modos, Thompson ayudó y guió al nuevo agente enviado, demostrando que sus reclamos no eran caprichosos. Al cabo de esos 3 meses, se resolvió restituir a Thompson como un segundo agente en el Caribe, confiando en su trayectoria y su perspectiva acerca de la obra en el lugar. De esta manera pudo probar que su único interés era el avance y difusión de la palabra de Dios. Siguió trabajando en Jamaica e islas cercanas hasta 1837, cuando, movido por su ambición misionera, fijó su objetivo en Cuba. ¿Alguien más puede ayudarnos? Yo puedo proseguir, pastor. Dele, José. Dame un segundo. Objetivo en Cuba. Ahí terminamos, ¿cierto? Sí. Déjame ver aquí rapidito. Ok. Vivió en Cuba situaciones muy difíciles. Llegó a La Habana en el verano y arregló la entrega de algunos vendedores de libros. Cargó las demás copias en un barco a vapor que recorría las costas norte de la isla. Le sirvió a la misma vez como depósito. En la ciudad de Matanzas no logró vender nada, lo cual lo dejó muy asombrado por la gran insensibilidad religiosa de la gente. La situación fue igual de desalentadora en el resto del trayecto hasta llegar a Puerto Príncipe, hoy Camagüey. Allí descubrió la razón del poco éxito de su misión bíblica. El arzobispo de Cuba había circulado un mensaje de advertencia por el país acusando a Thompson de promover el levantamiento de los esclavos de las plantaciones. El arzobispo había estado recientemente en Kingston, Jamaica, y conocía bien la tarea de Thompson entre la población negra.
Dolido por la difamación, redobló sus esfuerzos para animar a las personas a adquirir una copia de la Biblia, cosechando algo de éxito de camino a Santiago de Cuba, en el extremo este de la isla. Allí nuevamente enfrentó acusaciones que provocaron disturbios, a pesar de que contaba con permiso legal para permanecer en Cuba. Debido a la situación, fue citado a la corte por sus actividades y le ordenaron abandonar la ciudad lo más pronto posible. Mientras tanto, había confiscado sus pertenencias y descubrieron la cantidad de Biblias y Nuevos Testamentos que llevaba. Se armó un gran alboroto y, motivados por el malestar social, emitieron una nueva orden de arresto. Pero ni bien había dejado la corte, Thompson buscó un barco en el cual regresar a Jamaica. Así logró escapar rápidamente, aunque perdiendo todos los ejemplares que había llevado a Cuba. De vuelta en Jamaica, durante un año se dedicó a revitalizar y coordinar el trabajo por las islas del Caribe, hasta que en octubre de 1838 viajó nuevamente a Canadá con la tarea de inspeccionar la obra, que había ayudado unos años atrás. Llegó a Montreal el 11 de diciembre de ese año después de un viaje turbulento con una tripulación reducida por una mortal enfermedad. Al igual que en su primer viaje, encontró a una sociedad bíblica canadiense sin ímpetu, siendo nuevamente la tarea de Thompson organizar y rehabilitar, revitalizar la obra, perdón. La gran cantidad de inmigrantes que llegaban a esas tierras, en su mayoría pobres, habría muchas posibilidades para el ministerio. Diego Thompson retomó la distribución de Biblias en las ciudades de Montreal y Ottawa y sus alrededores. Realizó sus viajes a pie por duras condiciones del lugar en trineo cuando la nieve estaba muy alta. En abril de 1839 se dirigió a Toronto y en septiembre viajó a Quebec. En aquella región trabajó con éxito entre asentamientos amerindios y colonias de franceses con un fuerte trasfondo católico. Esto no cayó nada bien a los clérigos de la zona, quienes se opusieron a la obra en el lugar. Decidió que era hora de avanzar y en 1840 siguió viaje hacia regiones de Nuevo Brunswick y Nueva Escocia, sobre la costa atlántica, donde recibió respaldo de un anciano Lapsingle, una figura destacada entre los franceses de la colonia. Déjame ver por acá. Ok, en Acadia. Continuó su recorrido hasta la isla Cabo Bretón y la isla del Príncipe Eduardo, distribuyendo Biblias en los pequeños pueblos de la región. A finales de ese año, luego de tan arduo viaje por aquellas frías tierras, regresó a la ciudad de Montreal para realizar sus estudios que había dejado pendientes de su juventud. Se recibió como médico en Canadá en 1841, casi 4 décadas después de haber abandonado la universidad para seguir el llamado del ministerio. Durante ese mismo año volvió a visitar las colonias francesas por donde había trabajado. Esta vez subió más al norte, llegando con Biblias hasta los helados pueblos pesqueros de la península de Labrador. Para ese momento, Diego Thompson había recorrido el continente americano de extremo a extremo, entregando Biblias y Nuevos Testamentos, desde los Cabos de Hornos hasta la península de Labrador, en solo 23 años. ¿Alguien más puede ayudarnos? Continúo. Sí. Llevó Segunda visita a México. Las sociedades de Londres ya había tenido la firme intención de enviar a Thompson a trabajar en México por segunda vez, pero el plan no había prosperado. Debido a las diferencias de criterios para la providencia de Dios, usó todo para el avance de la obra y luego de su gran aporte en Canadá, fue el momento de embarcarse hacia México. Llegó en agosto de 1842 a Veracruz, pero esta segunda estadía en aquel país estuvo marcada por frustraciones. A pesar de la esperanza con la que siempre emprendió su ministerio, su avanzada edad ya no le permitía las aventuras y riesgos que había tomado 20 años atrás, por lo que Diego Thompson tuvo la idea de introducir la Biblia como libros de textos en las escuelas mexicanas, una estrategia que también había usado anteriormente. Para esto necesitaba del permiso tanto de las autoridades políticas como de las eclesiásticas, pues el clero católico aún reservaba amplios poderes en el país. En la Ciudad de México le fue prácticamente imposible avanzar debido a los continuos alzamientos armados que sucedían, sumado a la férrea oposición católica en su contra.
Luego de un año de intentos frustrados, juzgó que no debía perder más tiempo ni dinero y decidió viajar a la península de Yucatán. Esa región se había separado del resto de México en aquellos años y gozaba de relativa libertad de conciencia, que Thompson percibió como una situación muy oportuna para distribuir las Biblias. Desembarcó en Campeche en octubre de 1843, donde vendió todas las copias que había destinado para aquella ciudad y, motivado por aquel primer éxito, emprendió camino a la ciudad de Mérida. Realizó una parada en Alacho, donde una gran multitud acudió para una festividad. Diego Thompson aprovechó para vender una gran cantidad de ejemplares y en una de sus cartas relata ver a las personas vestidas enteramente de blanco, como es costumbre en la región. Aquello le recordó la visión del Apocalipsis y elevó una oración para que muchos de ellos puedan clamar a gran voz en aquel glorioso día: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Una oración por Latinoamérica que lo acompañó el resto de su vida. En Mérida tuvo entrevistas tanto con el gobernador como con el obispo de la región, de los cuales obtuvo el permiso necesario para ejercer su labor. Pero nuevamente las condiciones políticas obstruyeron sus planes. Yucatán volvió por aquellos años a negociar su reincorporación a México, lo que hizo que la relativa libertad religiosa se perdiese. Cuando Thompson quiso hacerles los arreglos para introducir las Biblias en las escuelas, el obispo apeló al gobierno central, que le fue prohibido. A pesar de esto, realizó ciertos avances, pero en general Diego Thompson vio muy reducidas sus oportunidades, pues pudo despachar un cargamento para ser distribuido en Belice, pero de todos modos en 1844 puso fin a sus viajes por el continente americano. España y Portugal. Poco se sabe de sus siguientes años en Inglaterra, hasta que en 1847 se estableció en la península ibérica para apoyar la misión allí. Un ex sacerdote católico, exiliado a partir de su conversión, luchaba desde Lisboa por conseguir apoyo para evangelizar en España y Portugal. Diego Thompson se sintió apelado debido a su cercanía con la cultura hispánica en América, y decidió trabajar unos años en la distribución de Biblias en ambos países, y apoyando la revista que aquel sacerdote convertido se dedicaba a circular. La pequeña revista se imprimía 2 veces al año y exponía los errores de la religión católica, brindando una respuesta bíblica de varios temas. A pesar de los esfuerzos, fue sistemáticamente impedido por la intolerancia religiosa, no solo desde funcionarios públicos y clérigos católicos, sino por la mayor parte del pueblo mismo. Permaneció en España y Portugal hasta 1849, cuando regresó definitivamente a las Islas Británicas. Queda este último párrafo. Okay. Desde 1852 se dedicó a publicar artículos y cartas de sus viajes, tratando de despertar interés por la cultura iberoamericana. Aún en su vejez, su propósito fue que nuevas misiones fueran dirigidas hacia los países hispanos. Su oración diaria era ver el alcance de nuestras tierras en todos los sentidos, pero principalmente deseaba ver un despertar espiritual en América Latina. Convencido de esto, entregó sus mejores años a la distribución de Biblias y el resto de su vida a la promoción misionera. Murió el 25 de febrero de 1854 a la edad de 66 años, habiendo recorrido casi la totalidad del mundo hispanohablante. A pesar de la gran obra que Diego Thompson desarrolló a lo largo de su vida, su historia ha quedado postergada en Latinoamérica. Tal vez sea por la falta de recursos en español o porque los frutos de su labor no perduraron mucho tiempo. El misionero escocés tuvo el valor y la visión de trabajar en estas naciones tan jóvenes, pero a la misma vez pagó el precio de la inestabilidad política en la región. Mucha de su labor fue detenida por la falta de interés de los líderes políticos, por las guerras que aún perduraban desde las independencias. Otro factor externo que muchas veces significó una gran traba en sus viajes fue la oposición católica. El poder de la Iglesia romana llegaba mucho más adentro que las resoluciones de los
que los gobiernos pudieran hacer en favor de la circulación de literatura. Curas y sacerdotes impidieron, hasta condenaron, en muchos pueblos y ciudades cualquier otra Biblia que no contara con la aprobación oficial del papado. Aunque la inestabilidad política y la oposición católica fueron determinantes, vale reflexionar también en el enfoque de su tarea. No se puede minimizar la importancia de la distribución de las escrituras, pero poco puede prosperar sin nadie que pueda enseñarlas, especialmente en contextos tan adversos y entre poblaciones con tanto analfabetismo. Mientras que otras partes del mundo, bien o mal, las misiones intentaban plantarse de forma estable, la labor temprana de Thompson careció de iglesias locales. A la larga, el mensaje se diluyó o quedó ahogado por el férreo catolicismo. Debemos aprender que los hombres fieles que Dios usó para su misión y tomar de su ejemplo. Hoy nos toca a nosotros seguir construyendo sobre la base de Thompson y de otros de su época. Tengamos la misma esperanza, prudencia y deseo para continuar la extensión del reino. Ok, muchísimas Ok, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, vamos a tomar algún tiempo para reflexionar sobre Diego Thompson. El autor en este artículo no menciona que Thompson fue a Inglaterra antes de ir a América Latina y se convirtió y llegó a ser pastor y líder en la iglesia bautista en Inglaterra. Y también cuando llegó en 1818 a Argentina, llegó para pastorear a una iglesia bautista, muy pequeña, por cierto, pero estos datos no fueron contados en esta historia. Pero yo creo que es importante recordar. Ok, algunas observaciones. ¿Qué podemos aprender de la obra misionera de Thompson? Bueno, es interesante que ahí el autor de este escrito presenta como primero el enfoque de las escuelas, Ujú. luego el cambio, el enfoque ya, como decir, misionero de la predicación, de la enseñanza de la Biblia. Y luego el otro enfoque que presenta es como el tratar de formar sociedades bíblicas en el país que pudieran ser, que pudieran trabajar en esa parte o garantizar que que pudieran recibir Biblias y que pudieran compartirlas en, en el país, en los países donde estaban. Y entonces, ese es muy interesante. Y además, esa parte de cómo él, o sea, la estrategia de él, la manera como él pudo tratar de aprovechar todas las oportunidades posibles para poder llevar la Biblia y todo eso, evitando la confrontación. Porque si él entra en confrontación de una vez en los países, entonces se impide toda la obra que él podía realizar. Entonces es muy importante esa actitud, o esa visión, o esa estrategia que él usó para, para poder que la gente tuviera la Biblia en ese sentido. Muy bien. Ok, ¿alguien más? Muy buenas observaciones. Ah, algo que me llama la atención de en cuanto a la reflexión y todo esto es que cuando él llegaba a los lugares, se adentraba a los sitios donde estaba lo bíblico, o sea, como para fortalecer esos lugares donde deberían estar enseñando o deberían estar distribuyendo las Biblias y resulta que estaban en declive o no tenían ese fervor. Y sin embargo, él llegaba a tratar de volver a poder influir en ellos y tener esa conciencia de fervor por la palabra o la importancia de la palabra. Eso lleva motivación también. Y bueno, podemos ver también que tuvo estrategia.
utilizó sus cualidades, todas las capacidades que Dios le dio, porque utilizaba que era maestro, utilizaba la influencia o la buena conducta que tenía y era aceptado en muchas cosas para su labor a nivel de educación. Y bueno, sin embargo, obviamente él utilizaba esto para incluir la palabra del Señor. Entonces es algo que también pude ver allí. Muy bien, muy bien. Ok, ¿alguien más? Neda puede hacerlo. Buenas tardes otra vez. Bueno, de Thompson se pueden aprender muchas lecciones que son valiosas para nosotros, sobre todo cuando tenemos como primer mandato el llevar o formar parte de la Gran Comisión. Entonces, me gusta el hecho de que Thompson entendió que enseñar a leer con este método lancasteriano podía transformar vidas. No solamente llegó a predicar, sino que promovía la educación usando la Biblia como una herramienta principal de alfabetización. Entonces, a través de esto lo tenemos como ejemplo de que el Evangelio puede impactar a una sociedad a través de la enseñanza, a través de la Biblia, ¿verdad? Y otra cuestión es lo que, más o menos lo que decía la hermana que me antecedió sobre la adaptación cultural. Aunque él era extranjero, procuró relacionarse con las realidades de los pueblos a los que iba, sobre todo los pueblos latinoamericanos. Y cuando leemos la historia, por ejemplo, su diario, cuando él estuvo por esas zonas de Apure, él pudo comer las comidas de esas zonas por los caminos, que no son los actuales, obviamente, sino unos caminos polvorientos, andar en canoas, en embarcaciones de las cuales él no estaba acostumbrado porque él venía de una realidad muy distinta a la latinoamericana. Entonces, esa labor de él nos muestra a una persona que no se impuso con orgullo porque venía del extranjero, sino que él se acercó más bien con mucha humildad, con un don de servicio. Y otra lección que podemos tomar de él es la perseverancia frente a la oposición cuando Ujú. nos encarga, nos sentimos el llamado del Señor. Nosotros siempre vamos a recibir críticas, rechazos, especialmente en comunidades donde no se le da una importancia a la lectura bíblica, aun cuando hay comunidades, por ejemplo, acá en Guatemala, donde yo estoy, la comunidad es cristiana, van a la iglesia, pero ellos no le dan una importancia a la lectura bíblica o al hecho de hacer un devocional, de escudriñar, sino que se alimentan es de la interpretación que le da el pastor o cualquier evangelista. Entonces, cuando se hace un trabajo de este estirpe, por lo general, eso implica que no hay empatía inclusive dentro del pueblo de Dios. Entonces, para nosotros la palabra de Dios, aprendemos de Thompson que la palabra de Dios, pues, en el caso mío, yo he trabajado este método lancasteriano aquí donde estoy y a partir de allí fue que este, desarrollé una metodología con un silabario bíblico que se llama Con mi Biblia aprendo a leer. Mm. Y aquí lo desarrollé al ver la necesidad. Muchas pastoras comencé a dar clases, conferencias con líderes a nivel de, como decir, previsterio. Entonces, cuando iba a estas comunidades, solo sabía leer el pastor, pero la esposa no.
o el líder, pero la esposa no. Entonces, eso me llevó a desarrollar este método Mm, y debo aclarar, hermano Cornelius, que le agradezco muchísimo el hecho de haber aprendido que a este método lancasteriano, haber ahondado en este tema, porque es lo que yo había estado practicando, he estado haciendo, enseñando a leer con el método que desarrollé con mi Biblia Aprendo a Leer, es que alguien de la familia enseña a leer con el silabario y una Biblia, pero tiene que ser alguien que sepa leer en casa y enseña al que no sabe leer. ujú. Y conocer este método, pues me ha dado muchas ideas. Me dije, bueno, nada hay nuevo debajo del sol y solo Dios es el que nos dirige también a desarrollar lo que otro en su momento desarrolló. Y, y se actualiza, pues, porque la palabra de Dios y la educación pueden caminar juntas y nosotros solo somos herramientas en las manos del Señor. Muchas gracias. Gracias, hermana. Y gracias por compartir sobre su propia experiencia usando los principios de la educación lancastiana. Am, He tenido una experiencia muy semejante trabajando con los inmigrantes haitianos en la República Dominicana, donde según nuestras encuestas, más de 35% de ellos no saben leer. Entonces, iniciamos nuestra obra con la alfabetización usando la Biblia y fue rápido, increíble. Y también mi esposa y otras misioneras lanzaron la idea de formar colegios cristianos entre los pueblos más marginados y eso ha tenido excelentes resultados también. Um, una cosa más que mm, ya fue mencionado, pero vale la pena mencionarlo de nuevo, es que Thompson entra por la puerta de la necesidad. Um, Él tenía la capacidad de responder a las necesidades espirituales, educativos, hasta sociales, um, en los pueblos marginados, en cualquier parte del mundo donde él anduvo. Él, por ejemplo, él pasó y su diario, su libro, las cartas también describen cómo él entra a Perú y comienza a trabajar con varios grupos quechua, pero y otros grupos indígenas. Entonces, él es muy rápido en responder. En el Caribe va a trabajar entre los afrocaribeños en varias islas um, y principalmente en Haití, aunque pasó mucho tiempo también entre este pueblo en Jamaica. Ahora, se nota también que en San Tomás los moravos ayudaron al hermano a recuperar su salud. Los moravos, hemos mencionado a ellos en varias ocasiones, también entraron por la puerta de necesidad a los pueblos marginados en el Caribe y América Latina, específicamente a los afroamericanos. Y ellos practicaron um, lo que llamamos la estrategia de primer fruto, de predicar el evangelio hasta que haya fruto y con estas personas pues formar las primeras iglesias, los primeros líderes y eso ha tenido excelentes resultados en todo el Caribe y también por las costas de, de Colombia, de Panamá, de Perú también. Ahora, algunas observaciones más. Edgar Infante quiere participar, puede hacerlo. Edgar,
Bueno, antes que Edgar lo haga, este, una cosa importante en la lectura que vimos y que mencionó la hermana, una de las hermanas, fue la revitalización precisamente de las sociedades bíblicas en Canadá, en otros lugares que no estaban cumpliendo su función, que estaban en declive. Eso nos toca hacer nosotros ahora con muchas iglesias. Mm, Ahí en muchos lugares se necesita revitalizar las iglesias, iglesias que han decrecido, que han estado a punto de desaparecer. Entonces, es un gran trabajo que hay que hacer. Además de la plantación de nuevas iglesias, hay un gran trabajo que hay que hacer para revitalizar las iglesias que ya existen. muy bien. Y en Venezuela, por ejemplo, hay colegios cristianos que han existido por tiempo, pero ahora dejan de existir, Sí. Ha sucedido también esa sí, parte. porque se nota que Thompson usó la educación de la nueva generación, de los niños, de los jóvenes, como parte de su estrategia, especialmente América del Sur. Sí. Ok. ¿Otra observación? Edgar puede participar. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Dios le bendiga, Edgar. Que veo que el hermano fue muy perseverante. Claro, entendemos que estaba claro que el fin de todo, usara el método que usara, el fin siempre era la palabra de Dios. Por eso todo el tiempo vivía pidiendo que les mandaran Biblias cuando las terminaba de vender. Me imagino que las ventas eran su sustento, ¿no? Ujú. Y era muy perseverante en esa forma. Otra, otra cosa que no vi, quizá no la entendí bien, es que él buscaba la manera de introducir sus Biblias para desplazar las Biblias que usaba la Iglesia Católica, que tenían comentarios y tenían los libros apócrifos. No, creo que de una forma u otra, mientras la palabra de Dios esté ahí, pues el Dios del cielo se manifestará y va a guiar a quien ha de ser salvo, o sea, quien él tenga sus planes soberanos de salvarlo, lo ha de salvar, sea que tenga hasta una Biblia al lado satánica, la tenga, pero siempre y cuando su palabra esté ahí, él la va a hacer que se haga letra viva, mientras que para otros será letra muerta, ¿no? Y veo que el hermano era muy claro, o sea, donde tenía la facilidad y veía él el ambiente que le permitía venderlas y aún pues eh, montar sus escuelas para ese avance, siempre el fin siempre ha sido la palabra de Dios y eso es lo importante, eso es lo que tenemos que tener claro, que donde está el poder, donde radica el poder, es en el Evangelio y no en otro, y no en ningún otro sistema o método que usemos, siempre todo va a estar basado en el Evangelio, en la Biblia, y eso es lo interesante que aprendemos de él. Por ejemplo, yo digo que él, cuando tenía su oposición, quizás llegaba a su mente lo que dice Marcos capítulo 6 verso 11, si en algún lugar no recibieren ni oyeren, salir de allí, lo que hicieron los apóstoles, y sacudí el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. Quizás por eso iba todo el tiempo, iba de lugar en lugar en lugar. Claro, tenía su plan en su objetivo. Dios quizás le dio esa visión de que tenía que ir. Y bueno, dedicó su vida. Digo yo que, bueno, fue un, fue un Pablo, ¿no? Digámoslo, claro, en menos grado, pero lo fue. O sea, se movía de ciudad a ciudad, país y país en el mismo continente. Eso ha sido una bendición y creo que de una forma u otra, aunque uno no pueda ahorita percibirlo o verlo, eso de trabajo tuvo que tener mucha influencia porque estamos hablando de que fue un siervo de Dios, fue un enviado de Dios y ese evangelio tuvo que tener su causa, o sea, tuvo que dar vida donde no la había y esa vida se ve generando de generación en generaciones y por eso que ahora el evangelio existe, ¿no? O sea, por eso que ahora Dios en su misericordia ha permitido que esa salvación nos haya llegado a nosotros. Yo lo considero así, una bendición. Ujú, muy bien. Excelente. Me gustaría decir que me gustaría resaltar la soberanía de Dios en el hecho de que Él fue
o sea, su deseo de participar en la agencia misionera o en la sociedad misionera que no le permitieron Sí, 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 en sí. su debido tiempo y después, 2 años después, entonces tuvo la oportunidad de venir a estos lugares. Entonces es como ver esa dirección de Dios, cómo Dios en su soberanía permitió eso para que él dedicara su vida a estas tierras. Ujú, muy bien. Hermanos y hermanas, hay otro factor que el autor no mencionó y es la enseñanza de colportores. Los colportores fueron preparados en todas sus paradas, que son las personas que van a vender las Biblias. Porque el mismo Thompson no fue casa a casa para vender Biblias. Su rol era traer las Biblias a un lugar, entrenar a los nacionales y hay mucha historia sobre los colportores en casi todos los países en América Latina, América Central, el Caribe, México, y son historias no conocidas, ¿verdad? Y espero que dentro de Venezuela también ustedes van a identificar a los nacionales que, que han continuado con el trabajo, porque el protestantismo llega desde afuera de Venezuela. Llega con los europeos, los americanos, sea lo que sea, pero la segunda etapa, que es que los nacionales, pues, um, evangelizan a su propio pueblo, propia familia, pueblo y sociedad. Esta historia también es sumamente importante. Entonces, los viajes de Thompson son importantes y es de Dios, pero también hay historias sobre los colportores que fueron preparados y inspirados por él en la historia de Bolivia y creo de Venezuela y Brasil, porque no se mencionan mucho a estos países, pero había movimiento y muchas Biblias fueron vendidas y distribuidas también. Es un factor, colportores. El otro factor es, no hay misión sin Biblia. No hay misión sin Biblia. Y lo que pasó en la Iglesia Católica Romana por el Concilio de Trento, el Vaticano I, que terminó 1563, la lectura de la Biblia fue prohibido para los laicos y solo los que tienen educación y preparación como los sacerdotes um, tuvieron que o fueron permitidos a interpretar la Biblia y con malas interpretaciones. Ahora, se nota que cuando la Biblia cae en manos de los laicos, um, hay movimiento también. Hay un gran movimiento entre los laicos. La misión de Dios no es encabezada por los clérigos, por, 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 por las personas que ya institucionalmente hablando, denominacionalmente hablando, han llegado a, a un lugar de fama o sea lo que sea, pero hay que capacitar a los laicos con un sistema de educación, pero con la Biblia, con la alfabetización, o la manera de promover la lectura de la palabra de Dios. Porque no es Thompson, sino las Biblias que llegó con Thompson, que van a transformar a América Latina, a todos los lugares donde él estuvo. Bueno, doctor Cornelio, queremos escuchar sobre Benito Juárez. Ok, Tenemos tiempo. muy bien. Sí, tenemos tiempo. Mira, para mí, um, y también lo que voy a presentar fue enviado a ustedes en el primer envío. Se llama Apéndice para la Reforma en América Latina y el Caribe. Es la última parte de Benito Juárez. Ahora, si hablamos, pensamos en términos dialécticos, que la tesis es la
predicación de la palabra de Dios, la distribución, traducción y distribución de la Biblia. Y Thompson representa como parte de la tesis. La antítesis es la Iglesia Católica Romana. O sea, um, en todas sus paradas en América Latina, él tuvo este conflicto y pudo evitar en gran manera más conflicto con el clérigo y la masa asociada con la Iglesia Católica Romana. Ahora, en la historia de misiones, ¿qué hace Dios? Bueno, una respuesta es la figura de Benito Juárez. Él llegó a ser presidente en México y llegó y es de trasfondo indígena y él llegó a la presidencia en 1857. 1857. Y como él era un abogado bien entrenado, él va a implementar leyes anticlericales. Y hay la ley sobre libertad de cultos, la ley sobre la nacionalización de los bienes eclesiásticos, ley de matrimonio civil, otra presentación, secularización de los hospitales y establecimientos de bondad, cesa intervención de clero y en los cementerios y camposantos, extinción de las comunidades religiosas en México y reglamento para el cumplimiento de la ley de nacionalización. Ahora, aquí tenemos una separación de iglesia y Estado. Es algo drástico, pero todas las propiedades de la Iglesia Católica Romana fue pasado al gobierno. Y entonces hubo muchas restricciones en cuanto a la Iglesia Católica Romana, pero también antes de su muerte en 1872, él, por conocer a personas en los Estados Unidos, él invita a la Iglesia congregacional, episcopal, bautista y presbiteriana a establecer sus misiones en México. Pero antes, en 1857, cuando fue implementado la libertad de cultos y las leyes anticlericales, bueno, eso fue Melinda Rankin como ejemplo. Eso fue la puerta que él abrió y entraron a muchos misioneros a México y muchos mexicanos pues comenzaron a buscar alternativas a la Iglesia Católica Romana. Y entre ellos hay muchos colpotores y por todo México ellos anduvieron vendiendo Biblias y predicando también usando la Biblia. Y estos colpotores pues entregaron sus obras a los misioneros denominacionales. Y ya en el año 1916, en el Congreso de Panamá, los líderes nacionales y los misioneros internacionales formaron este Congreso para dividir a América Latina, el Caribe, América Central y México, dividir la obra misionera a estas agencias misioneras y iglesias nacionales. Y por ejemplo, en México, la parte norte fue entregado a los metodistas y la parte sur, incluyendo a Yucatán, fue dado a los presbiterianos. Y eso, o este arreglo, quedó por una generación
y después ya fue olvidado y los misioneros anduvieron por todo el México sin importar la región. Sin embargo, fue interesante de utilizar estrategias de cómo evangelizar y plantar iglesias por todo a México, por todo América del Sur también. Ustedes han pasado por una época de separación de iglesia y del Estado también. Y ustedes quedan en esta postura. Pero hay que ver eso también por la providencia de Dios como bendición para la iglesia. Para que la iglesia mantenga su visión eclesiástica, misionera, y enfocan en lo más importante que es la predicación, la preparación en los hogares de sus hijos en cuanto al conocimiento de la Biblia. La resistencia que se ve desde afuera de la iglesia es para el bien, es para promover el Evangelio, es para que, bueno, también para limitar a los excesos que tenemos como protestantes y evangélicos. Tal como la Iglesia Católica Romana fue castigado fuertemente por medio de Benito Juárez, el Señor utilizó a Benito Juárez. Y mira, yo traté de presentar esta visión en mi propia denominación y no me escuchan. Ellos me dicen, Cornelio, ¿cómo se puede hablar de un santo, un santo secular mexicano? Yo digo, bueno, Dios va a usar a un tipo como Benito Juárez para castigar a la iglesia, para limitar las maldades de la iglesia y para promover lo más importante del reino de Dios, que es la Biblia, que es la traducción de la Biblia, la distribución de la Biblia, de la predicación de la Biblia, cantar la Biblia, orar según la Biblia. O sea, sin Biblia no hay misión. Y eso se ha visto en México. En México, el pueblo evangélico ha crecido. Eso, estamos hablando de más de 20 millones de evangélicos. Yo no tengo los datos exactos, pero los evangélicos, y cuando hablo de los evangélicos, son las personas que tienen como énfasis el evangelio de Cristo Jesús. Ellos han prosperado en gran manera. Y mantiene la separación de iglesia y Estado. Su propiedad todavía es propiedad del gobierno. Por eso no hay muchas mega iglesias, porque ¿cómo vamos a hacer una Castilla cuando la Castilla realmente es propiedad del gobierno? Entonces es mejor tener una estricta separación de iglesia y Estado para el crecimiento de la iglesia. Bueno, eso más o menos mi postura, ¿no? Y lo tengo, bueno, he utilizado un ensayo que fue escrito por un pastor mexicano, pero realmente hay que ver cómo cómo Dios va a utilizar también a los políticos. En el caso de Thompson fue por invitación de los políticos el que él fue a Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y más allá. No, él no tenía mucha receptividad en México en cuanto a los políticos, pero en muchas de las islas en el Caribe también Dios utilizó a los políticos para invitar y motivar a Thompson para alcanzar a las masas que necesitaban la educación, alfabetización, la organización. Y el político puede tener su propia agenda en eso, pero también Dios tiene su propósito. Porque hay que enseñar a la gente a leer, hay que tener una membresía educada, porque sin leer la Biblia vamos a caer en errores y seguir las interpretaciones de la Biblia en vez de la revelación de la Biblia. Y
Y es algo que podemos aprender también de Thompson. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a la situación en Venezuela y la separación de iglesia y Estado? ¿Ustedes han cambiado su idea o visión en cuanto a eso? ¿O cuáles son sus ideas? Pueden participar. ¿Necesita Venezuela un Benito Juárez? Dios les bendiga, hermanos. Dios Bueno, le bendiga, con hermano. respecto a la relación entre la iglesia y el Estado, por ejemplo, yo he aprendido en el libro de Reforma en América Latina y el Caribe que realmente para la visión y la misión de nosotros los cristianos no es beneficiosa esta relación. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, pudimos ver que en muchas ocasiones, o sea, los presbiterianos quisieron hacer las misiones, o bueno, también otras iglesias reformadas, pero como estaban tan relacionadas con los colonizadores, ellos se desviaron en sus intenciones, pues. Y muchas Ujú. veces, más que buscar el evangelismo y el bien de las personas en educación o trabajo social, ellos estaban más pendientes de pues de los intereses de los colonos, que podía ser que si los territorios, que si la gente no estaba trabajando, y por ejemplo pasó en su debido momento que en vez de estar pendientes de por qué la gente se emborrachaba tanto, estaban, era dándole atención al hecho de que no estaban produciendo, que era lo que veían los colonos. Y, o sea, esto también me recuerda a la época de Jesús, que por ejemplo los fariseos siempre buscaban agradar también a los romanos. Entonces, mientras uno tenga como que esa obligación política y uno esté buscando la honra de los hombres, uno no va a poder buscar la honra de Dios y Dios no lo va a poder usar como un vaso santo. Ujú. Muy bien, muy buen dicho, sí. Sí, eso, o sea, Jesús no habla mucho de la política. Um, Habla más sobre la necesidad espiritual y física también del pueblo, la falta de atención religiosa al pueblo. Él criticaba mucho a los fariseos y saduceos y los escribas que bueno, estudiaron el Antiguo Testamento y eran muy religiosos, pero no tenían el Evangelio en su corazón, el arrepentimiento de nuestros pecados y la creencia en Cristo como Señor y Salvador. Um, y cuando recibimos golpes de parte del Estado, de parte de la sociedad, muchas veces es porque estamos andando en error y debemos arrepentirnos, uno, o enfocarnos más, no en la política, sino en alcanzar al pueblo con el Evangelio. Creo que las necesidades siempre vamos a tener y creo que hay que entrar a nuestra sociedad por medio de la puerta de las necesidades espirituales y físicas y sociales y educativas, sea lo que sea. Y cuando prestamos atención a los que um, necesitan el Evangelio, pues vamos a tener muy buenos resultados. Yo estoy aprendiendo eso trabajando en las cárceles. Um, para mí, entrar a la cárcel y ministrar el Evangelio a los que quieren estudiar la palabra de Dios ha sido una de las bendiciones más grandes que he recibido en mi vida, porque en estas condiciones no hay que convencer a la gente sobre la depravación total. Ellos lo practican, ellos lo saben. Entonces la respuesta no es más ley, sino más gracia. Ellos necesitan la gracia de Dios, la misericordia de Dios y se ve cambios radicales
entre ellos. Y, y hasta un cierto punto, los presos son personas olvidadas por la sociedad. Ahora, no solamente los presos, pero hay otros pueblos necesitados que necesitan el Evangelio. Y creo que la iglesia misionera, la iglesia debe ser misionera y debe ser la portavoz para los pueblos no alcanzados dentro de su propia sociedad y fuera su sociedad. Y, y es la visión misionera que se ve en Thompson también. Bueno, casi no tengo más gasolina en mi tanque, hermanos. Hemos tenido muy buen tiempo juntos. Gracias, hermana Neda, por enviar estos documentos, porque eso fue algo muy importante en cuanto a estudiar la historia. Hay que leer historia para conocer la historia. Hay que leer estas biografías y, y yo soy muy adicto a las biografías misioneras. Me encantan las biografías misioneras y, y creo que es una excelente manera de conocer lo que Dios está haciendo por medio de un pueblo muy humilde, un pueblo que ama a Dios sobre todo, su prójimo como a sí mismo, y reconoce que la Biblia y el Evangelio es central en la misión de Dios y hay que entrar por las puertas de necesidad a las vidas de los que están realmente clamando a Dios, pero no conocen a Dios como deben conocer a Dios y esperamos que nosotros seamos la respuesta a las oraciones de los que necesiten a Dios. Y Eliezer tiene algunas conclusiones en cuanto a la historia de la reforma en América Latina. Hemos cubierto de 1528 hasta 1916. Hermano, quería comentar algo, sí, que Dios hace uso de lo que sea en su soberanía. Usó al faraón en Egipto, usó a Nabucodonosor con Daniel, hizo uso de ello a través de esos personajes. Va a usar al que tenga que usar porque es su creación, a quien lo puede detener, ¿no? Según lo que dice el capítulo número 4. Y en cuanto a lo que tengamos que ver con relaciones con gobierno, estamos claros, por ejemplo, Jesucristo dijo, dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pagamos nuestros impuestos porque mandó a sacar una moneda del pez de allá y paga impuestos por nosotros. Y así dicen Romanos y en Tito que nosotros debemos someternos a las autoridades sin estar viendo o proclamando una cosa u otra. Nosotros como cristianos muchas veces estamos promoviendo a un gobierno que a otro. Bueno, nosotros no debemos meternos en eso, confiar simplemente en el poder de Dios y se va a cumplir que sabemos que lo que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán a bien, según Romanos 8:28. Tenemos que confiar simplemente, mientras confiemos en su palabra y estemos llenos de ella, pues tendremos paz. Mi paz os doy, mi paz yo no doy como el mundo la da. Tenemos que confiar plenamente en el Señor, sea el gobierno que esté y someternos y obedecer. Ahora, si un gobierno viene y quiere ponernos en contra de su palabra, pues ahí, bueno, si tenemos que morir, moriremos. No podemos, no hay otra opción. La muerte debe ser el descanso eterno para nuestra alma, no debe ser una desgracia, sino debe ser un bien, visto como un bien, creo yo, ¿no? Muy bien, Edgar. Ok, Muy hermano bien. Cornelio, estamos muy satisfechos por este tiempo. Gracias por estos lunes que usted ha dedicado para estar con nosotros. Yo quería que conociera este grupo de estudiantes. Usted ha estado, muchos de ellos no los conoce, algunos pocos sí, pero muchos no los conoce. Y yo quería que ellos tuvieran la oportunidad de conocerle, de escucharle. Y sabemos que no va a ser solamente este. En otras oportunidades queremos invitarles, quizás no 4 lunes, pero un lunes para, así como hacemos para introducir uno de los cursos que usted ha escrito, que muchos de esos cursos vamos a estudiar
tanto en el nivel de licenciatura y maestría. Bueno, y Amén. agradecemos su tiempo con nosotros y también su oración para que podamos seguir creciendo, desarrollándonos y siga creciendo el Ministerio de MINS en Venezuela. ¿Ok? Amén. Gracias por la invitación y la participación. Hoy fue el día mejor, ¿no? En cuanto a la participación. Ok. Um, y sigue leyendo los documentos históricos, aprendiendo de lo que el Señor está haciendo o ha hecho, ¿verdad? En en nuestras naciones y, um, y creo que um, eso es la mejor manera de estudiar la historia, leyendo y escuchando y aprendiendo de estas biografías. Gracias, hermano, por la invitación. Con mucho Ok. gusto comparto con ustedes. Y a los demás, hermanos estudiantes, bueno, tienen que continuar haciendo sus cuestionarios en la plataforma, su participación en los foros, el reporte de lectura que saben que tienen que hacer y el ensayo que le hemos pedido. El próximo lunes podemos reunirnos, los que no necesariamente, o sea, podemos reunirnos para a ver detalles, entregar tareas, recibir alguna orientación adicional, todo eso. Y vamos a hacer. Terminamos la tarea, tenemos el próximo lunes y el siguiente lunes, es decir, de aquí tenemos 15 días para poder culminar todas nuestras tareas y en 15 días, no el próximo lunes, sino el siguiente lunes, entonces iniciaremos los nuevos cursos que vamos a dar. Entonces, quizá el próximo lunes le decimos cuáles son los cursos que vamos a dar o esta misma semana los promovemos para que tengan suficiente tiempo de inscribirse y iniciaremos dentro de 2 lunes, iniciaremos los siguientes cursos. ¿Ok? Jorge, ¿tiene alguna pregunta que hacer? Sí, pastor, traté de entrar en la plataforma para responder el resumen de la lectura y no hallé la forma de hacerlo, pastor. Entonces, no sé, Ah, no te preocupes. Cualquiera que tenga algún tipo de inconveniente me escribe por WhatsApp y yo le resuelvo lo necesario en la plataforma. ¿Ok? Ok, Entonces vamos a terminar. Me gustaría si usted puede poner su video y tomamos una foto para que tengamos un registro así del curso. Sería bueno. Y terminamos con una oración, pero puede activar su video. Y así queda un buen registro de nuestro curso. Aunque ya sé que algunos se han retirado, pero Eleazar, dentro de 15 días es 1 de junio, ¿viste? Es la fecha. sí, esa fecha se va a tener el curso, porque nosotros vamos a tener una reunión, pero es de 8 a 10. Ok, la fecha del 1 de junio. Bueno, está bien, ya están listos para tomar la foto a la 1, a las 2 y a las 2:30 y a las 3. Ok, vamos a pedirle a César que nos despida en oración. César Oramos, Luzano. oramos entonces, hermanos. Padre, en esta hora te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, glorificamos tu nombre por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, síguenos ayudando para seguir estudiando, Señor, no solamente tu palabra, sino también la historia, las biografías, Señor, nuestra cultura, Padre Santo. Gracias por la vida del doctor Cornelio, Señor, por el tiempo que tú le das, Señor, el amor, Señor, el deseo de escribir, Señor, todas estas cosas, Padre Santo. Permítenos a nosotros también poder leer, Señor, permítenos también compartir, Señor, también con otros, Señor. Y te suplicamos por todo este grupo
Que tú les bendigas, tú te glorifiques en sus vidas y tú les permitas pues concluir con la materia, haciendo todos los trabajos que hay que realizar. Y luego, Señor, para el 1 de junio, pues podamos arrancar la próxima materia, Señor. Bendícenos pues y glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano César. Ok, que Dios los bendiga. Amén, Amén. amén. Amén, pastor. Saludos, Chao, bendiciones. hermano Cornelio. Que esté Seguimos en bien. contacto. Saludos para Amén, todos. amén. Gracias, hermano Cornelio, por todo. Buenas